con esta presentación lo que quería es, bueno, ustedes, la mayoría son jóvenes. En Argentina el monitoreo de adultos se ha hecho solamente para algunas plagas importantes como Carpocapsa pomonel en peral y manzano, grafolita, moscas de los frutos en general. En alguna época lagarta rosada, una plaga de algodón que casi ha desaparecido, pero está apareciendo por ahí en el norte con algunos problemas de resistencia con los algodones BT. Pero era importante las feromonas porque se tomaban decisiones de control. Después el picudo del algodonero, lo conocen todos o lo han sentido nombrar, es una plaga que también se debe usar los recursos de monitoreo mediante trampas cebadas con feromonas, ¿sí? Brevemente, le digo, las feromonas pertenecen a un grupo que se denomina en general semioquímicos, que son señales químicas que conectan a los individuos. En este caso vamos a hablar de insectos, pero principalmente las feromonas son sustancias químicas generadas por un individuo que permite conectarse o comunicarse o mandar información a otro individuo de la misma especie. Existen diferentes tipos de feromonas, pero las que nos interesa ahora son las feromonas sexuales, las que le permiten a la hembra, en el caso de los lepidópteros, o al macho, en el caso de los coleópteros, informar a su congénere del sexo opuesto su condición sexual, su disposición para la copula, ¿sí? También en el caso del picudo, que son coleópteros, también atraen a los machos, pero porque tienen feromonas de agregación también. Entonces, de ese modo, generan un comportamiento poblacional relacionado con la cópula o la reproducción. Entonces, en este caso, las hembras de los lepidópteros emiten las feromonas para comunicarle al macho que están en condiciones de copular, es decir, disparan el proceso del cortejo y que termine la cópula, ¿sí? En este caso, bueno, se han identificado esas sustancias, son dos aspectos muy importantes, son específicas, ya antes decíamos que eran muy específicas, pero vamos a ver que no es tan así, pero diría que para lo que nosotros manejamos dentro de los agroecosistemas son específicas y actúan a muy, muy, muy bajas concentraciones. Nosotros podemos usar las feromonas de diferentes modos, y una de ellas, y nosotros podemos saber simplemente la presencia o la ausencia de una plaga en un lugar. Pero si nosotros conocemos la presencia y nos interesa saber algo sobre esa plaga, vamos, en este caso a Spodoptera, y vamos aprovechando esa especificidad de la feromona. Y en el tiempo vamos recolectando a través de un dispositivo de captura, una trampa, vamos a ir conociendo cómo fluctúa a través de la lectura de las cantidades de adultos que caen con la frecuencia que nosotros queramos verlo, semanal, bisemanal, cada 15 días, 10 días, según el tipo de plaga, vamos a poder conocer la abundancia estacional, es decir, los picos, y también vamos a conocer cómo fluctúa la población a lo largo del periodo que nos interese. Puede ser el del cultivo, puede ser el todo el año. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que el monitoreo con feromonas es un monitoreo relativo. Nosotros no vamos a conocer nunca la población total de adultos que andan volando, porque a su vez de la población total, aquellos que caen en las trampas son los que están en condiciones fisiológicas, es decir, con una madurez fisiológica, para identificar ese mensaje de la hembra. A la vez, tienen que acercarse a un espacio de atracción de la feromona que se encuentra dentro de la trampa. Pero a su vez, ese se llama espacio de atracción. Y hasta llegar a un espacio que es el área de captura, cuando el individuo puede identificar la traza de la feromona o la huella de la feromona que lo va a llevar a la trampa. Y la trampa tiene la función de orientarlo, capturarlo y retener. Pero lo importante en este caso es que ustedes reconozcan, voy a pasar aquí, que es un monitoreo relativo. Es decir, nosotros nunca vamos a conocer
el 100% de la población, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, un monitoreo absoluto, que es conocer la cantidad de plantas infestadas por las larvas de Spodoptera fructiperra. Nosotros vamos a conocer, podemos hasta decir, bueno, vamos a monitorear las 50.000 plantas y vamos a tener de una hectárea y vamos a conocer la población absoluta de las larvas, pero nunca la de los adultos. Entonces, las trampas van a reflejar una proporción, y por eso es relativo, de esa población absoluta. Ahí un ejemplo totalmente hipotético, les muestro con la trampa 1 y la trampa 2, donde la trampa 2 nos podría dar una información de que existen más adultos que aquellos capturados el lugar donde están la trampa 1, pero podría ser el mismo lote. Podrían ser diferentes trampas, porque los diferentes modelos de trampas tienen diferentes grados de eficacia, porque esos espacios que le decía, el espacio activo de la trampa, definido por el espacio de atracción y el espacio de captura, pueden ser diferentes y de acuerdo al diseño que tengan. Ustedes tienen una trampa de vaso. Originalmente la ha diseñado Uber hace muchos años para lagarta rosada. Yo la he modificado y medido, y es la trampa más eficiente comparada con la Delta Trap, que ustedes la pueden conocer o haber visto en la bibliografía, la Wind Trap, Lep Trap, una trampa de manga, que es una trampa india muy barata, pero también es muy eficiente. No valía la pena, pero, por ejemplo, la trampa Uber captura el 50% de la totalidad de los individuos en un espacio donde están las otras trampas. Lo importante que tienen que reconocer ustedes es que, independientemente, van a tomar una trampa de referencia que todos los que monitorean usan la trampa de aceite que yo proveo, porque es eficiente, está accesible, es barata y es fácil de mantener. Situación que es difícil con otros modelos de trampa que tienen insumos importados. Lo que tienen que reconocer ustedes es que, independientemente de que cuenten, por ejemplo, entre 25 bichos o en algunos casos hasta puede haber diferencias de 10 veces con otras trampas, la tendencia poblacional va a ser la misma, porque al reflejar esa población total, ustedes van a poder tener una idea de lo que pasa en el espacio a través de las capturas relativas de las trampas. Entonces, si bien yo puedo inferir equivocadamente que la trampa 2 captura más, por la trampa 2, que hay una mayor población que cuando mido por la trampa 1, en realidad lo que yo tengo que tener en cuenta es que ha habido un incremento hacia la sexta lectura en cualquiera de las dos trampas, un incremento poblacional, y después un decremento hacia el final del periodo. Entonces, esa tendencia es exactamente la misma en ambos. Con el tiempo va a haber más información desarrollada como para poder decir, bueno, yo por experiencia diría que si ustedes capturan 5 o 10 es poco, 30 o 40 es razonable, y si hacen capturan 100 o 200 en una población importante. Son valores reales de los que estoy comentando, ¿no? Pueden perfectamente capturar 100, 200, 250 en el lapso entre un intervalo y otro que puede ser de 3 o 4 días. ¿Les ha quedado claro hasta aquí lo que les he presentado? Sí, Enrique. Bueno. Voy a pasar a esta. Ahora, tengan en cuenta que además de esa relatividad del concepto del sistema de monitoreo, el nivel de las capturas va a depender de la calidad de la feromona. Un aspecto importante, Spodoptera, bueno, existen comercialmente diferentes composiciones de las feromonas, no solo por sus moléculas, las moléculas integrantes de la mezcla, sino las proporciones. Todas capturan, algunas más, algunas menos, pero también la calidad tiene que ver con su persistencia en el tiempo.
normalmente van a ver que al cambiar una feromona, captura más porque hay un shock de liberación, eso la hace más atractivo en el espacio y demás, pero después se estabiliza. De eso va a depender mucho si el emisor, ustedes como tienen aquí el de burbujas, hay otros de goma, otros de vinilo o de membrana, diferentes tipos de... pero ustedes tienen este que tiene una composición desarrollada para Sudamérica o para Latinoamérica en general, aunque Spodoptera era un habitante de América específicamente, hoy está en muchos lugares de África, Asia y seguramente pronto en Europa. Y tiene una alta captura. Yo trabajo hace muchos años con esta trampa, con esta feromona, con esta calidad, y es una de las más, es quizás la más atractiva para nuestra zona. Normalmente la usamos unos 30 días, puede extenderse más tiempo, pero ustedes tengan una idea que la liberación diaria representa de una feromona unas 2000 veces más de lo que lo emite una hembra. De modo que cuando apenas haya trazas al final del periodo de estos 30 días, todavía va a seguir capturando, pero si la cambian en ese momento, va a aumentar el nivel de captura por el nivel de concentración que existe. Por lo tanto, se recomienda para esta trampa, para esta feromona, un cambio cada 30 días. El diseño de la trampa, algo les había comentado, nosotros usamos esta trampa, algunos por practicidad van a empezar a usar Unitrap o Delta Trap, pero por una cuestión de circunstancias, digamos, los contratos que tienen. Yo voy a seguir comercializando esta trampa y es de la que más información hay. Funciona muy bien, es práctica, es disponible, está disponible, etcétera, ¿sí? En la región, obviamente, si nos movemos desde Orán, que es hasta el lugar a donde yo normalmente llego con este tipo de trabajo, y vamos hacia Pergamino, más al sur, va a haber un cambio en los niveles totales o acumulados o los niveles de fluctuación de la plaga, por cuanto en las distintas regiones las condiciones del hábitat determinan una mayor o menor abundancia, obviamente también con factores asociados al clima, a fenologías de cultivo, a la distribución. Hay zonas donde abunda más el maíz, aunque sabemos que Spodoptera tiene 60, 70, 80 hospedantes, si bien tiene preferencia por las gramíneas, puede vivir en otros cultivos. La localización de la trampa también tiene mucho que ver en cuanto a si nosotros, por ejemplo, colocamos las trampas, deberían estar siempre del lado, más tirando hacia el lado que domina el viento, ¿sí? Desde donde proviene el viento. ¿Sí? Nuestras zonas generalmente para el lado noreste. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense el humo de un fuego, de un asado, si quieren, el viento va a llevar desde donde viene el viento hacia donde va el viento ese humo, y por lo tanto va a haber una dispersión de la feromona, pero con alta preferencia según el dominio del viento, la dirección dominante del viento, hacia un sector. Si nosotros lo ponemos en la orilla, vendría a ser sur de nuestro lote, podría llegar a traer feromonas de nuestro vecino, adultos de nuestro vecino, y no necesariamente los que están en nuestro campo. O sea que también es importante ubicarlos, esa trampa, en el centro o tirando hacia desde la dirección predominante del viento. Muchas veces es muy común cuando hay cortinas de viento donde hay menor turbulencia del aire, allá en esas zonas hay más capturas de individuos. ¿Por qué? Porque les resulta a los adultos machos más fácil ubicar la traza por esa menor perturbación del aire y localizar a la trampa. Bueno, un poco tiene que ver con este punto. Y obviamente otro aspecto fundamental, clave, la trampa tiene que estar siempre funcional. En este caso, funcional representa que tenga la feromona no vencida, pero que haya estado bien conservada, y también bien, bueno, eso lo vamos a ver más en detalle, pero más adelante en otro slide. De modo que, obviamente, la trampa debe estar
en condiciones normales de funcionar a los fines de poder reflejar esa relatividad en las capturas. Bueno, esto es vamos a esperar que aparezca. Yo ya les estoy mostrando la trampa que ustedes tienen. Bueno, no tenía una foto con las propagandas aquí para mostrarles la trampa de ustedes, pero esencialmente es esto. Normalmente lo colocamos sobre una estaca, ya vamos a ver algún detalle, pero desde el principio del cultivo, ya vemos que Spodoptera está, los adultos pasan el invierno, perdón, las larvas pasan el invierno como en ese estadio, posteriormente van a van a pasar a pupa y cuando den las condiciones de temperatura van a empezar a emerger los adultos. Tardan unos días al principio, las hembras en general tardan 48 horas en madurar, los machos están susceptibles de recibir la feromona, madura muy rápidamente, de modo que desde el principio nosotros podemos encontrar adultos en este cultivo. Por ejemplo, en este caso, esto era un semillero en Catamarca, ellos se encontraban adultos en esta trampa, pero todavía no había desoves ahí. Y es porque esa diferencia en la madurez de los machos, que al principio van a responder a la emisión de la feromona, aunque pueda no haber cópulas por el momento, ¿sí? Pero cuando quieran, hablamos si quieren del manejo de Spodoptera, pero lo que quería destacarles es que cuando nosotros tenemos capturas aquí, es una presunción de que pueda haber desoves en el cultivo, pero no necesariamente es así. O van a tener una gran descarga de adultos que no se corresponde inmediatamente con la presencia de desoves, que es lo primero, larvas pequeñitas, pequeñas manchones con larvas pequeñas, que cuando después migran las larvitas de ese desove, y después, bueno, ya vamos viendo la evolución del daño, ¿no? Cuando quieran me hacen preguntas o consultas así en general, pero ya me queda un par de diapositivas. Bueno, en detalle les muestro esto en este dibujito. Básicamente tenemos el agua, aceite sintético nuevo, puede ser de motor o hidráulico, 50 centímetros, apenas un sobrenadante finito, según las circunstancias puede ser de 1 centímetro, pero normalmente yo lo recomiendo eso cuando se hace para otras plagas trampeo masivo, que necesitas mayor volumen de aceite. Pero con esto, con 50 centímetros, 40 centímetros, sobre todo teniendo en cuenta con qué frecuencia van ustedes a visitar las trampas, o el productor o el monitoreador. Cuanto menor sea la frecuencia, es decir, cuanto más tiempo pase entre una lectura u otra, tendría que tener un poco más de aceite, porque el aceite lo que hace es un agente de retención y evita que se evapore el agua. La función del agua es simplemente evitar que todo el volumen de abajo, que son 300 y algo de centímetros cúbicos, 400, sea aceite, no tenemos que gastar tanto, ¿no? Normalmente yo las coloco en este aro de alambre, un aro de alambre que va a encajar justo en un sobrerelieve de la trampa, pero la ventana no tiene que estar obstruida. Y lo sujeto firmemente a una estaca, una caña, una estaca de madera, pero lo importante es que traten de ubicarla. Esto es un alambre del 12, por ejemplo, es un alambre galvanizado del 12, que es muy fuerte, rígido, y en general no va a oscilar ni se va a vencer, porque la trampa idealmente tiene que estar recto, ¿no? La línea de la tapa tiene que estar recta para que todo lo demás esté bien plano y horizontal. En general, la línea del aceite, este espacio, un segundito, este espacio tiene que ser más o menos de 1 centímetro, ¿sí? Para evitar los desbordes. Ahí vemos la feromona.
ustedes ven, es una feromona que se llama con membrana de burbuja, le dicen directamente. Eh, la pueden enganchar perfectamente en cualquier lugar, menos a donde está la burbuja, ¿sí? Ese es un alfiler. El plástico en el centro es muy duro, así que lo único que hacen es calentarlo con un fósforo, lo calientan la punta, la atraviesan desde afuera y, eh, y de ese modo lo doblan al alfiler o un alambre, un clip o lo que fuere, y queda retenida. Lo importante es que la feromona esté bien pegada a la trampa para evitar que salpique, cualquier salpicadura eh, selle esa membrana y va a dificultar la salida de la feromona. Una cosa muy importante, deben evitar manipularla, pueden hacerlo directamente con una servilleta de papel, la toman, para que no les quede la feromona en la mano, porque posteriormente tienen que manipular la tapa, la trampa, y la feromona, como todos son materiales plásticos absorbentes, la feromona puede estar contaminando la trampa por fuera, ¿sí? Eso es una cuestión de buena práctica. Entonces, lo ideal es abrir el sobrecito, abrir el sobrecito con una trincheta o con la tijera. En algunos casos el sobrecito ya viene apenas con una comisura rota, de modo que lo pueden abrir desde ahí, sacan la feromona tomándola con un papel, con un plástico, o si son cuidadosos con la misma bolsa, con el mismo sobre de aluminio, pueden engancharla para poder eh, manipularla sin tocar el emisor. Otra cosa importante, no he tomado una foto, pero cuando ustedes tapen la, la trampa, la apoyan en el suelo, la apoyan en el suelo, la tocan a la tapa por los bordes y con el dedo, los dos dedos pulgares van recorriendo el borde de la trampa, perdón, de la tapa, hasta que sientan un clic al final y ahí está bien tapada la trampa. Asegúrense que la tapa esté bien firme para evitar. Ahí me está avisando Enrique que se le desconectó internet, así que ahí está conectándose como para ir cerrando ya. Chicos, si alguno tiene alguna duda y quiere hacerla, no hay problema, o también tienen el chat por si la quieren dejar escrita y también las vemos ahora cuando termine Enrique.
Enrique, ahí ya vemos tu pantalla de vuelta. Estás ¿Me silenciado, escuchan Enrique. bien? Ahí sí, te escuchamos. Bueno, entonces le decía que ustedes podían ver sobre la imagen de la izquierda es la hembra, que se ve todo gris, uniforme, obviamente no la van a ver en la trampa. Y el macho, que tiene mucho más colorido, en realidad tiene el brillo un poco más subido, algunas áreas oscuras, y tiene unas manchas blancas, ¿sí? Lo interesante de esta plaga es que el segundo par de alas es totalmente translúcido. Tengo una foto, pero es totalmente translúcido. Ahí pueden ver ustedes, ya lo van a ver, cómo se ven las trampas cuando tenemos estas capturas de insectos. Y pueden reconocer, aquí por ejemplo ven claramente un adulto, obviamente cuanto más tiempo pasa, bueno, aquí hay una cantidad importante, aquí posiblemente haya unos 60 adultos, más o menos, aquí tal vez unos 25, 30. Lo que tiene que hacer, no sé cómo van a organizarse ustedes con los monitoreos, si lo van a hacer ustedes o van a dejar tienen algún encargado. ¿Sol? Sí, bueno, en realidad nosotros le fuimos entregando a los distintos técnicos de cada campo, bueno, algunos están conectados y otros no. No sé cómo va a distribuirse cada campo, cada técnico, el seguimiento del monitoreo. Ok. Bueno, de todas maneras, ya voy a dar unas premisas eh, digamos, sencillas, porque lo que van a ver en el 99% de los casos, como adultos, como individuos, son de Spodoptera frugiperra, ¿no? Son los machos de Spodoptera frugiperra. Entonces, en general y por costumbre, va a saltar aquello que no se le parezca a eso, que parezca eh, eh, tonto decirlo de ese modo, pero en general van a ver la misma apariencia y cuando haya alguna duda, van a encontrar, yo lamentablemente tengo fotos donde justamente puedo marcarles que un individuo no lo es. ¿Por qué? Por el tamaño, y vamos a ver dos casos, y por la forma del ala también, o por ambas cosas. En este caso, se ve claramente, por ejemplo, en este individuo, un momentito por favor, en este individuo que estoy señalando aquí, se ve claramente que es similar a la foto que les he mostrado. Pero cuando ustedes, inclusive les recomiendo que ustedes mismos cuando vayan al campo, vean la trampa, familiarícense con lo que están viendo y saquen este individuo, va a estar aceitoso, siempre tienen que tener servilleta de papel a mano, guantes también pueden ser, y ver el segundo par de alas va a ser totalmente blanco, ¿sí? Un blanco plateado.
Así que, pero como tiene, fíjense, yo les he separado dos imágenes aquí. Fíjense la forma del ala de la izquierda. ¿Sí? Esto se parece a una forma de ala de una anticarsia, por ejemplo. Puede caer, algunos individuos van a encontrar algunos coleópteros, dípteros, pero es lo de menos, digamos. Son las cosas que obviamente uno no tiene que prestar atención ni cambiar la mirada en eso, ni pensar, ni evaluarlo, ¿sí? Pero sin duda que esto es diferente, y el segundo par de alas, por si la forma no les queda claro, también es diferente, es de un color marrón claro. Y lo otro que ustedes ven aquí es un adulto de una agrotis maléfida posiblemente. También tiene forma de alas diferentes, fíjense, este tiene un hombro predominante, es mucho más grande, y se ve, si yo encuentro las fotos, porque saco un montón de fotos, pero nunca he tenido que darle detalle en esto, pero voy a tener que empezar a buscar alguna forma de capacitarlos o tener una continuidad con ustedes y otros colegas más. Hay manchas aquí que se notan nítidamente cuando están en el aceite. Lo voy a decir de un modo tonto. Todo aquello que no se parezca a Spodoptera frugiperda no es Spodoptera frugiperda. Entonces no se cuenta. Todo aquello que no se le parezca a Spodoptera frugiperda no se cuenta. Son casos excepcionales, que inclusive van a ser excepcionales en el tiempo, porque en el momento de los vuelos de las agrotis van a poder encontrar eso. También van a encontrar algunos plusinos. Es muy probable que esto sea un plusino, nada más que en la forma del ala, además, me cuesta identificarlo. Pero aquí, por ejemplo, tenemos aquí tenemos unas manchas blancas que pueden dar la impresión de ser ratiplusia o pseudoplusia, o algún otro de los tantos plusinos que andan dando vueltas sin ser plaga. ¿Esto por qué ocurre? Porque según las composiciones que pueden tener algunas feromonas comerciales, algún componente, en este caso se llama Z7, puede ser común a estas especies. Y también pueden ser atraídos, pero no en la proporción que ocurre cuando son específicos para pseudoplusia o para las agrotis. Caen. Pero simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de diferenciar de lo que no sea Spodoptera, simplemente. Y lo último, como les decía al principio, la trampa debe estar funcional. Si bien ustedes ven, bueno, todavía no la ven a la imagen, ahí la ven, la trampa tiene que estar funcional. Ahí ha estado mal clavada, ha llovido mucho, se ha aflojado el suelo, eso es en Orán. Y bueno, en esas condiciones, la trampa sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la feromona sigue siendo emitida, se mueve en el aire, los individuos pueden... El problema es que muy probablemente no tenga la capacidad de orientar, retener orientar y retener al adulto en esa trampa, por lo tanto, el adulto después se va. Otra cosa muy importante, como les decía, es hacer los recambios de las feromonas según lo que indica el fabricante, cada 30 días, cada 20 días, cada 15 días. Es más, ustedes podrían, cuando ustedes van a hacer un monitoreo de 60 días nada más, no la saquen a los 30 días a la primera, que siga emitiendo. Directamente enganchen la segunda feromona con la primera. Si tuvieran que colocar una tercera, ahí sí sacan la primera y dejan la segunda con la tercera. Y otra cosa muy importante que hace al funcionamiento adecuado de la trampa es que la feromona esté siempre bien conservada hasta tanto la usen. Conservarla simplemente en el sobre de aluminio, puede ser sellado con una plancha, el borde, si tienen alguna, aunque la mayoría, todos de ustedes tienen sobres individuales. Otra cosa muy importante, no tiren ese sobre individual en el campo porque tiene también feromona y es posible y va a distraer.
el emisor lo tienen que llevar, el emisor del recambio también lo tienen no lo tienen que tirar en el campo, ¿sí? Lo tienen que llevar, ¿para qué? Para que no sea una fuente de atracción. No tiene ningún riesgo, así que ustedes seguramente no tienen un lugar específico para guardarlo, pero cuando vayan al campo a hacer el recambio, bueno, pueden poner en la heladera de ustedes comunes junto en la tapa o en algún lugar, lo pueden poner dentro de otra bolsa si tienen algún problema, o dentro de una cajita, pero no hay ningún problema con tener la feromona en la heladera donde compartimos los alimentos, el agua, etcétera, porque son absolutamente inocuos, de modo que desde el punto de vista no hay ningún inconveniente. Pero bueno, para ustedes en el caso es circunstancial. Si quieren, pueden poner en una conservadora, que seguramente llevan agua o alguna cervecita según la hora, gaseosa, pero lo importante es que no les dé, mientras si no estén colocadas, ustedes la mantengan en un lugar fuera del calor directo, para ganar tiempo de emisión efectivo cuando estén en la trampa. Bueno, hasta aquí mi presentación. He tratado de ser lo más práctico, no sé si concreto, pero estoy tratando de aclararles algunos aspectos de lo cotidiano que tiene que ver con este tema y unos aspectos de conceptos básicos, porque los colegas o los productores van a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Es mucho? ¿Es poco? Ya que más, estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Enrique. Invitamos a aquellos que tengan consultas, si quieren ir escribiéndolas en el chat o habilitando el micrófono, ir realizando las preguntas que tengan. Hola, buen día, soy Elder. Una pregunta por el tema del norte, no sé si lo dijo en algún momento o no, cuando habló el tema de monitoreo relativo, es si es recomendable una trampa cada cuántas hectáreas, digamos, nosotros acá en el norte que tenemos extensiones bastante largas. Mirá, nosotros, la información que ustedes van a manejar a través de las capturas de trampas va a ser conocer en el espacio donde se encuentren la tendencia poblacional, a aumentar, mantenerse o disminuir. No existe para Spodoptera frugiperda un criterio por el cual la cantidad de adultos en la trampa que caen en la trampa nos dé una referencia para el control. A diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, Pectinófora gospia, la lagarta rosada en algodón, que cuando caen 15 a 20 adultos cada 3 días, en promedio, hay que pulverizar, que se controle el adulto. Ustedes van a tener una herramienta que va a detectar en el campo 10 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, la presencia de Spodoptera frugiperda. Y al verla en el tiempo y cuantificar las capturas, van a encontrar esa oscilación o fluctuación de las poblaciones, en ese tiempo de monitoreo. Aquí me están preguntando a propósito, ¿cada cuántos días se recomienda el monitoreo? Lo importante es que en este caso, lo mínimo razonable sería cada 5 días, ¿sí? O, en el peor de los casos, una vez cada 7 días, es decir, una vez por semana. ¿Sí? Yo trato de aclararlo porque muchas veces una vez por semana no son necesariamente cada 7 días. Esa es la idea, pero hay veces que se pasa. ¿Cuál es el punto central aquí? Tengamos en cuenta que Spodoptera frugiperda tiene para el norte, para nuestro norte, un periodo muy crítico y sensible y expuesto en el cultivo de no más de una semana. Y cuando estamos en pleno verano, ese tiempo, hay un cambio desde su nacimiento hasta que llega en el comportamiento alimenticio
De modo que puede llevar entre 5 a 7 días que vaya al cogollo. Entonces, hablo de 5 a 7 días, ¿sí? Estoy hablando de la larvita, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a simplemente con esta herramienta a conocer que la tendencia poblacional es en aumento. Eso es por un lado. O en decremento. Esa es la información básica. Ahora, hoy no hay información de ningún lado que te diga que cuando caen 20 adultos, vos vas a tener, en tu trampa, vos vas a tener una presión importante en el campo. ¿Por qué? Porque el Spodoptera frugiperda es una plaga que lamentablemente genera unas poblaciones críticas con muy baja presencia de desoves. Necesita muy pocos desoves en el campo para generar un nivel de daño económico. Entonces, esa información hoy no existe, lamentablemente. O con muy pocos adultos puede conformar una población crítica. Recuerden ustedes que normalmente, supongan que hagan una rotación, había soja en este año y siembran maíz. El maíz no tenía, ese lote no tiene espodópteras. Provienen de hembras invernantes de otros lugares que inclusive pueden llegar a ese campo habiendo sido copuladas previamente. Esas hembras grávidas llegan al campo, no las detecta la trampa y colocan desoves. Ahora, obviamente, uno asume, porque en general es así, que cuando hay una población de adultos capturados machos, hay un equivalente de población, o sea, las proporciones son 50 y 50, de hembras presentes en el cultivo también. Es decir, que si aumenta la población de machos es porque aumenta también la población de hembras. ¿Sí? Vamos ahora concretamente a tu pregunta sobre la cantidad. Como por lo que les he dicho recién, ustedes pueden tener trampas de referencia. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la lagarta rosada. Se decía que teniendo una trampa cada 10 hectáreas era suficiente para tomar una decisión adecuada en esas 10 hectáreas. En este caso, con una plaga de gran capacidad de vuelo como es el Spodoptera frugiperda, ustedes pueden tener una trampa cada 50 hectáreas o cada 100. En realidad, no conviene tener solo una trampa. Cuando ustedes van a monitorear un lote, sea de 50 o 100 hectáreas, coloquen 2 trampas, separadas 100 metros, 50 metros. El ámbito de trabajo de una trampa no es, generalmente es un radio de 25 a 30 metros, ¿sí? Estamos hablando de un espacio muy chiquitito. Si me quieren en una hectárea, podrían entrar 2 y vas a reflejar la población de esa zona nada más. Lo que sucede es que hay un movimiento poblacional de los adultos en el aire y además un movimiento de la feromona que puede llegar a cientos de metros en algunos casos, con el aire calmo, etcétera, y poder ser localizada la traza de la feromona que la conduce al individuo a la trampa. En síntesis, ustedes tengan, cuando mayor número de trampas hay, es mejor la precisión con la que conocen la fluctuación poblacional. Pero para el tipo de trabajo que hacen ustedes, que es simplemente ir conociendo con anticipación la presencia de adultos, que tengan 2 trampas cada 50 hectáreas es suficiente. Pueden ser 3 trampas cada 100. Lo único que van a ganar es una medida promedio con mayor ajuste en la medida mientras tengan más trampas. Normalmente ocurre en correlaciones que se han hecho de adultos, disculpe un momento, voy a conectar mi computadora a la batería. Bueno, estoy de vuelta. Le decía que
Normalmente cuando hay picos de capturas de adultos, eso se relaciona con picos de desoves 7 a 10 días después. Eso es una referencia a lo que podemos anticipar en cuanto a la información que nos da la trampa con respecto a lo que va a pasar con las larvas. Si bien no va a ser exactamente lo mismo que sea un trampeo de gelotopo de bolillera en soja, o Spodoptera en maíz, o Heliotis en maíz, etcétera, ¿no? Esa relación o la inmediatez de la información entre lo que nos da la trampa y lo que nos da la situación de campo es diferente, para que quede claro. Heliotis en maíz nos da una captura de adultos, y los adultos sabemos que son los que van a poner los huevos, y en ese periodo tan cortito que desde que nace el huevo hasta que está por entrar en la espiga, nace sobre la larva, necesitamos actuar. En cambio, con Spodoptera frugiperda tendríamos que ver, colocan los desoves, pasan 3 días, y tenemos todavía un lapso de 7 días, como les decía, 5 a 7 días, para que esa larva deje de ser blanco de nuestras pulverizaciones. Me extiendo mucho en algunas respuestas, pero es porque quisiera brindarles toda la información técnica, más allá de su condición de técnicos de SUMIT, sino más que nada como profesionales que van a ir manejando tecnologías nuevas, que no son tan nuevas, tienen como 60 años la que estamos hablando, pero que están siendo reconocidas como herramientas útiles en nuestros cultivos, ¿no? Si no ha quedado claro, puedo extenderme más. Enrique. Sí. Maximiliano Espinolo, buenos días. ¿Cómo te va, Maximiliano? Bien. ¿Me mostrarías otra vez el adulto? Por favor, sí. si podés hacer para atrás. Sí. Un momento, por favor. Ahí lo estás viendo. Gracias, Enrique. Quería pegarle otra mirada. Bueno, pero vos ahora mismo, aun cuando no haya cultivo, ustedes colocan la trampa ahora en un lugar donde había maíz y seguramente va a haber Spodoptera. Hasta diría en un lugar donde haya soja. De modo que, inclusive, algo que es muy importante, no duden de consultar. Bueno, Sol tiene mi celular, de compartirlo sin ningún problema. Creo que también tiene mi mail. En ese sentido, para mí es, más allá de lo apasionante que es para mí este tema, es muy útil hacer permanentemente feedback con lo que ven, con lo que encuentran. Van a encontrar inclusive en algunos casos hasta desoves de Spodoptera o quizás de cosmioides, por ejemplo, he visto sobre la tapita de las trampas. No usen, a propósito, no usen aceite comestible para la trampa. Ni tampoco los aceites agrícolas. Solamente usen aceites de motor nuevo. Los aceites comestibles atraen a los perros, a los zorros y terminan volteando las trampas. ¿Alguna otra consulta? Saquen todas las fotos que puedan. Inclusive, les van a... digamos, yo en este caso tengo mi celular abierto a todas las consultas que quieran, porque van a ir surgiendo consultas. Arranquen con la trampa a 30, 40 centímetros del suelo, ¿sí? Pero después, cuando el cultivo crece, pueden llevarla a no más de 1 metro.
porque eso depende también mucho de la maquinaria, ¿no? Asegúrense de colocarla sobre la línea de siembra, para que no la, si bien siembra directa, no se laborea después, pero pasa a la pulverizadora y por ahí tienen la mala suerte de que justo por ese lugar pasen y volteen la trampa. Identifícanla bien, pueden georreferenciarla. La información que se puede sacar en el futuro permite conocer los lugares donde se colonizan, pero para eso necesitan mayor número de trampas, los momentos críticos, en donde hay más actividad en un campo que en otro, etcétera, ¿no? Pero creo que esta visión de paisaje, la visión de intercultivos, etcétera, todavía es incipiente para nosotros y para muchas investigaciones que hay, particularmente en Estados Unidos o Brasil, porque recién la tecnología de feromonas está llegando a los cultivos extensivos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que no hay más consultas. Cualquier cosa, como mencionaste, Enrique, tenemos tu teléfono, tu mail de contacto, nos pueden consultar cualquier duda que tengan y podemos Mira, enviarle tu absolutamente. contacto o enviarte. Inclusive cuando ustedes avancen en esto, o si quieren, podemos hacer una referencia a la primera, podemos hacer un meeting dentro de 30 días aproximadamente. O sea, perdón, vamos, un meeting para el primer recambio, vamos a llamarlo. Bueno, sí. Entonces van a tener, insistan en la información, porque es muy rico, que georreferencien las trampas, ustedes van a tener una cantidad importante de trampas, va a haber 100 puntos, va a haber 100 puntos distribuidos en diferentes zonas. Mi intención ahora es tratar de ver herramientas estadísticas y de SIG para poder potenciar el valor. Y en la medida que yo pueda, o para ustedes sea eso, con un acuerdo de confidencialidad, podemos ayudar a ese procesamiento para que esto sea una experiencia continua, ¿no? Yo creo que es parte de todo lo que son las herramientas que tenemos en el futuro, porque tienen que ver con la predictibilidad, con la planificación, con las decisiones correctas. Y hay un aspecto que también es, si se quiere, psicológico, que ayuda mucho. Cuando los productores, si ustedes pregúntenle, inclusive los técnicos, nadie piensa en los adultos, ¿no? Solamente aparece una plaga desde que ponen los huevos en adelante. Esta es una herramienta que les permite saber con anticipación qué va a empezar a ocurrir en el cultivo. Con el tiempo, el que hace un trabajo sistemático empieza a capitalizar, y yo digo, genera ventajas competitivas y comparativas con los colegas o con las empresas o con lo que fuera. Pero, miren, el fondo de esta presentación es del libro del famoso El arte de la guerra de Sun Tzu, que justamente dice que hay que hacer una buena ponderación del enemigo, que el que la hace gana y el que no lo hace pierde, ¿no? Justamente el monitoreo y en este caso los adultos, es una herramienta clave para conocer el movimiento del enemigo. Esa es un poco la moraleja de todo esto, pero que a ustedes les va a permitir posicionar mejor los productos. Después, si quieren, podemos, con mis criterios o mi experiencia, discutir nada más que los primeros 30 días después de otra fructífera en el campo. Que esos son los días más difíciles para el cultivo de maíz y para los profesionales o productores que tienen que lidiar con el cultivo y con esta plaga. Así que de mi parte, yo le digo, mi teléfono está abierto, mi dirección, no tiene más que mandarme un mensaje y estoy a disposición de ustedes. Bueno,
Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo. Le agradecemos a todos los que se han conectado y seguimos en contacto ante cualquier consulta que Bueno, pueda en el día surgir de de acá en hoy, adelante. como no, en el día de hoy termino de enviarles todas las feromonas que estaban faltando. Y Las feromonas pendientes. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas Bueno, gracias, a Enrique. todos un gusto realmente compartir estas experiencias con ustedes. Gracias, nos vemos. Hasta luego.